Estamos en la carta de Corintios, ¿no? Estamos predicando ahí en la carta de Corintios y como hablé el domingo pasado, estamos hablando de dones y bueno, hay asuntos, como solemos decir, lo precioso es que no podemos huir de los asuntos que se nos vienen porque está en la palabra, no puedo huir de ellos y ahora estamos hablando de dones y bueno, vamos a orar. Vamos a entregar este momento al Señor. Dios, gracias te damos, Señor. Qué precioso es ver tu iglesia en un domingo por la mañana reunida, Señor, para adorarte, alabarte y engrandecer tu santo nombre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdame a mí a predicar tu palabra, Señor, que no hable cosas que no vienen de ti, Señor. Y también te pido por la iglesia, Señor, que esté atenta a la predicación de tu palabra. Te entrego ese momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el título de mi predicación es ¿qué don es más importante? ¿El don de lenguas o el don de profecía? Wow. Voy a empezar a tratar ese asunto, voy hablando versículo por versículo porque no quiero perder así mucho tiempo leyendo todo el texto y luego regresando. Así que vamos por parte. Amén. Estamos en 1 de Corintios capítulo 14 y hoy la predicación es del versículo 1 al 25. Vamos a empezar. Entonces, como hemos hablado el domingo pasado, estábamos predicando, y yo creo que toda la iglesia se acuerda, que si nosotros, creo que ha dicho que si nosotros podemos hacer lo que queramos para el Señor, podemos pensar que tenemos los mejores dones y que estamos aquí haciendo las cosas para el Señor y eso va de maravilla, no va que chuta. Pero ¿qué dice Pablo? Si no tenemos amor, nada de esto sirve para el Señor. Quizás sirve aquí en la iglesia, muy bonito, ¿no? Todo. Ponemos ropas bonitas para venir en la casa del Señor, nos presentamos aquí y damos una alabanza, pero esta alabanza ¿para quién es? ¿Es para nosotros mismos o es para el Señor? Si hacemos con amor, pensando en la gloria de Dios, pensando en lo que el Señor ha hecho por nosotros, es para Él. De lo contrario, no pasa de ese techo. Amén. Y el texto sigue. Pablo está diciendo ahora, seguid el amor. O sea, el tema ahí sigue. Seguid el amor. Y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Yo pido bastante atención en lo que nosotros estamos leyendo ahora. Él dice, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hasta aquí. El apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia de Corinto que lo primero que la iglesia debe buscar es, lo que predicamos el domingo pasado, el amor. Es lo primero que cada uno de nosotros debemos de buscar, el amor. Pero él dice también que debemos buscar los dones espirituales. Debemos posicionarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la iglesia. Así que debemos buscar los dones espirituales.
Pero hermanos y iglesia, el buscar el don espiritual no es escoger un don, porque al fin y al cabo no podemos escoger un don. El don viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. Es Él quien nos da el don. Nosotros no podemos escoger un don. Ay, porque ese don estoy más visible, estoy delante y la gente me sigue y me van a dar un like porque tengo ese don. ¿Verdad? De hecho, hablé en la predicación pasada que hay un don que casi nadie quiere, pero un don precioso, que es el don de servicio, el don de servir. Poca gente quiere ese don, ¿no? El don de servir, de estar en la puerta, de atender a la iglesia. Muchos creen que pueden buscar y escoger un don. Pero eso no es así, hermanos. Más bien digo que debemos poner en práctica el don que nosotros ya hemos recibido en el día que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Debemos de poner en práctica, no andar buscando dones, poner en práctica el don que tú ya lo tienes. Amén. Pero lo que vemos aquí es que debido al comportamiento inadecuado o inapropiado de los hermanos de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo tiene que hablar sobre ese asunto y además establecer la diferencia entre los dones que más han provocado controversia en la iglesia, de hecho, separación de iglesias, división de iglesias, esos dos dones, el don de lenguas y el don de profecía. Son los dones que más han provocado incluso daño a la iglesia del Señor, pero no por parte de Dios, por parte del hombre, porque los dones son para el beneficio de la iglesia. El don de lenguas y el don de profecía. En primer lugar, Pablo deja claro, hermanos, y no podemos esquivarnos, que los dones existen. Está ahí en la palabra. Los dones existen. Y aquí Pablo no está hablando del don de lenguas terrenales, no está hablando del don de lenguas idiomáticas como usaron los apóstoles allá en Pentecostés. Pablo ahora mismo está hablando de una lengua extraña, de una lengua angelical, ¿no? Una lengua que no está destinada al entendimiento del hombre. No está destinada al hombre, no. De hecho, las personas que tienen el don de lengua, cuando hablan, ni ellos mismos entienden. Y la iglesia menos. Porque no es un don que está destinado a la iglesia. Y hemos visto aquí en el texto y lo hemos leído. El don destinado a la iglesia es el don de profecía. Acabamos de ver. No quiere decir que el don de lenguas no exista, hermanos, es diferente. Vamos hablando poco a poco, tenemos muchas cosas que hablar de ese asunto. Sin embargo, el que profetiza habla a los hombres. La persona que profetiza habla a la iglesia, habla al hombre directamente o a la iglesia. ¿Y para qué sirve el don de profecía? Pues el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 3, ¿para qué sirve? Para la edificación, exhortación y consolación. Para eso sirve el don de profecía. Edificación, exhortación y consolación. Ahora bien, hay una grande diferencia sobre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento, los profetas después de Cristo. Hay una diferencia enorme, enorme. Cosa que los hermanos de Corinto y de muchos hermanos en la actualidad que creen que después de Cristo hay profetas como en el Antiguo Testamento, hermanos. Después de Cristo no hay profetas como en el Antiguo Testamento. No hay profetas que hablan de cosas del futuro, porque la palabra ya está completa. La profecía está aquí. No hay profecía nueva. Pero en el Antiguo Testamento, cuando todo se estaba formando, cuando la iglesia se estaba formando, el Señor tenía que predecir cosas, hablar de cosas del futuro, entonces usaba hombres, profetas, para hablar de cosas que iban a ocurrir. Pero después de Cristo,
¿Qué es lo que hemos visto ahora mismo? Lo que Pablo dice, que el don de profecía es para la edificación, exhortación y consolación. No está hablando que es para dar una profecía del futuro, de lo que va a ocurrir en el futuro, porque eso solo es cosa de Dios. El hombre no puede hablar nada del futuro. Si el mismo Señor Jesús dijo, no, no. Cuando le preguntaron, dijo, no, no, no. Eso pertenece solamente a mi Padre. Eso de que yo vengo aquí y traigo una profecía nueva, hermanos. Pero mucha gente en la actualidad cree en este tipo de nueva profecía, que hay profecías nuevas. Los profetas del Antiguo Testamento sí predecían cosas para el futuro, pero no eran cosas de ellos mismos, porque era Dios quien hablaba a ellos lo que ellos tenían que decir. Diferente de los profetas de ahora, que quieren decir que Dios le habló, pero incluso habla cosas que están escritas, ¿no? Bien, si hablan las cosas que están escritas, bien, por lo menos no está trayendo nada nuevo. Así que era necesario para el desarrollo de la iglesia. Sin embargo, lo que Pablo está hablando aquí es que los que tienen el don de profecía no hablan, hermanos, predicciones del futuro, porque el futuro pertenece a Dios. Solo Dios tiene el poder y el saber sobre el futuro. Además, es que para Dios el futuro, el presente, el pasado es lo mismo. Todo para Él lo ve todo, sabe todo, desde el principio al fin. Hasta el fin, ¿no? No hay para él como para nosotros pensamos en el pasado, vivimos ahora el presente y estamos pensando en el futuro. Para Dios todo es igual. Así que el que tiene el don de profecía habla para la edificación de la iglesia o de la persona. El que tiene el don de profecía exhorta a la iglesia o a la persona. Además, consuela a la iglesia o a la persona. El que tiene don de profecía edifica a la iglesia y a la persona. Amén. El versículo 5 dice, a partir del 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, la verdad es que, mira, yo conozco una persona, nunca le vi hablando en lengua. Extraña. Pero yo conozco una persona que dice que tiene el don de lengua. Es pastor de una iglesia bautista incluso. Pero él no habla en lengua en la iglesia. Él me ha dicho, yo no hablo, porque dice que nosotros nos sujetamos, ¿no? Él no habla en lengua en la iglesia, porque no hablé con él tan profundamente, quizás haya entendido esto, que el don de lengua es entre la persona y Dios, no en la iglesia. Por lo tanto, él no habla en la iglesia. Quizás en su cuarto, en su habitación, en su momento, ahí hablará en esta lengua, que ni él entiende, que ni él sabe lo que está hablando, pero es algo que el Espíritu le ha dado y él pues cree que así está glorificando el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Es una persona muy entendida, ¿verdad? Porque si él tiene el don, él lo sabe usar bíblicamente. El versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, si yo ahora me pongo a hablar aquí en lengua no idiomática, en lengua angelical, ¿qué beneficio trae a la iglesia? Si ni yo que estoy hablando entiendo, vosotros menos. ¿Trae beneficio a la iglesia? Por supuesto, hermanos, que no. El versículo 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas, o sea, las cosas sin vida, ¿no? Quiere decir, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hablaréis al aire. Nadie va a entender nada. Yo me imagino que yo así siempre me gusta relacionarme, porque cuando vemos las películas esas de antes, ahí de Estados Unidos, que estaban los soldados, cuando tocaba ¿cómo era cómo se llama el instrumento que se toca? La trompeta, ¿no? Los soldados, sí, los soldados para entender si tenía que salir o no salir, el que tocaba tenía que emitir el sonido que ellos entendiesen. Pero si emite un sonido cualquiera, igual está emitiendo un sonido, es hora de la siesta, y ahí están los enemigos, ¿no? A la puerta esperando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que las cosas hay que hablarlas claras, entendibles, que la iglesia entienda, ¿no? Como prediqué el domingo pasado en la iglesia de Corinto, había como una especie de competencia, por lo que nosotros vemos aquí en el texto. Cosa que nosotros vemos hoy día también, que cada uno quiere, hay determinadas iglesias que la gente quiere, pues yo tengo mejor don que aquel, aquí yo tengo el otro, porque yo hablo en lengua, yo hablo en no sé qué, y yo hago esto. Y quizás eso estaba pasando allí en la iglesia de Corinto. Quizás el que hablaba en lenguas decía, pues yo creo que mi don es mejor porque es mejor que el de profecía, o el de profecía dice, no, el mío es mejor que el de lenguas. Quizás había así esa cosa humana que coge las cosas de Dios y tergiversa, y entonces ahora causa, en vez de bendición, problemas en la iglesia, ¿no? ¿De qué serviría, hermanos, si todos nosotros aquí nos pusiéramos a hablar en lenguas extrañas al mismo tiempo? Si todos nosotros ahora empezásemos a hablar en lenguas, ¿qué es lo que edificaba? ¿Entenderíamos algo? Yo digo, ¿acaso Dios es un Dios de confusión? Por supuesto que no. ¿Acaso Dios no quiere hablar a sus hijos claramente? ¿Acaso Dios quiere hablar cosas que no entendamos en una lengua que nadie entiende? ¿Acaso Dios quiere eso para sus hijos? Por supuesto que no. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, queremos que ellos entiendan claramente. Yo ya os conté el chiste que Mónica siempre me dice, cuando hablo con mis nietos voy en plan parábola, ¿no? Y ellos no entienden. Yo tengo que ser claro. Cuando Isaac tira un tiesto, por ejemplo, digo, sí, Isaac, sigue tirando. Él va y tira a los demás, porque yo estoy diciendo, sí, sigue. Él no ha entendido que yo quiero decir que no tires más, porque no he sido claro con mi mensaje. ¿Me entendéis? Y el Señor no es un Dios de confusión. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Y el que habla será como un extranjero para mí, que no nos entendemos. Así también vosotros, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que Pablo está diciendo, bueno, si estamos buscamos dones espirituales, abundemos en los dones. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Si pensamos que tenemos un don y ese don no está edificando a la iglesia, hermanos, literalmente yo puedo decir que entonces ese don no es de Dios. Si tú piensas que tienes un don y no edificas a la iglesia, no puede ser de Dios, porque los dones son dados para la edificación del cuerpo, la edificación de la iglesia. Si nosotros tenemos dones que en vez de edificar provoca división, no creo que eso venga del Señor. Él no quiere que su pueblo se divida. Por lo tanto, este texto, yo creo que si alguien piensa, y de verdad con cuidado digo,
porque sé que hay muchas personas aquí que vienen de contextos distintos. Yo espero que nosotros podamos entender lo que está hablando el texto. Lo que está hablando Pablo aquí en este texto. Si es el caso, pues necesitamos interpretar mejor el texto, estudiar mejor el texto y ver qué es lo que está hablando Pablo aquí. Versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Totalmente sin fruto, porque ni yo mismo puedo entender si estoy hablando en lengua. Ahora, pienso yo, no dice la palabra, que Pablo dice, pida en oración poder interpretarla. Pero él ha dicho antes que esta lengua es algo no para la iglesia, es algo entre la persona y Dios. Entonces la interpretación aquí, no sé para qué serviría. Dice el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no sé de lo que estoy hablando. No entiendo qué es lo que estoy hablando. Pero, ¿por qué Pablo está hablando? ¿Por qué dice esto? Mira, en el versículo 2, de que nosotros ya hemos leído, él vuelve a decir, no, yo voy a repetir. Él dice, porque el que habla en lenguas, fíjate, no habla a los hombres. Este don no es para hablar a la iglesia. Espero que eso esté quedando claro en nosotros. Dice que este don es para hablar con Dios. La persona sola con Dios. Ahí está, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque esté hablando por el Espíritu, él no puede entender. Él no puede entender. Es decir, el don de lengua es algo sobrenatural que pasa entre la persona y Dios. Es algo que edifica a la persona, pero que ni él mismo sabe lo que él está hablando. Pero es algo, según la palabra, que le edifica. Una persona, hermano, seria, pero ya veremos por qué hablo de persona seria, que tiene el don de lenguas, jamás va a traducir en mi modo de pensar aquellas palabras. Porque la palabra de Dios está diciendo aquí que este don no es para la iglesia. ¿Cuál es la intención entonces que yo tengo de traducir algo que no es para la iglesia? ¿Para qué? Cosa mía. Digo personas serias porque hay personas, y no el Espíritu Santo, que insiste en traer nuevas profecías usando el don de lenguas. No sé si ya habéis visto, pero yo veo mucho eso, una persona que habla en lengua y luego él mismo traduce lo que él está hablando. Eso no es bíblico. No es bíblico. Trayendo profecías del don de lenguas. Yo creo, hermanos, perfectamente que la profecía ya está escrita, la palabra de Dios está escrita. Dios, si quiere hablar contigo, no necesita mandar un recado. ¿Crees que Dios necesita mandar un recado a la iglesia? Su palabra está aquí. Lo que necesitamos está aquí. Entonces, una persona que habla en lengua, según la palabra, que ni él mismo sabe lo que está hablando, y él mismo hace la traducción para la iglesia, si acabamos de leer que este don es para la persona, edificación de la persona, no de la iglesia, yo no veo bien, entonces. Pienso yo que en la iglesia no se debe, según la palabra, hablar en lenguas. Pero ese es un asunto para la siguiente predicación. Punto y aparte.
versículo 15. Digo, seguiremos hablando de dones, pero de una manera distinta en ese capítulo, ¿vale? Ahora seguiremos donde estamos, hablando de los dones. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Así que la persona que está al lado, que está orando en lengua, y yo que estoy aquí, o tú te levantas y te pones a orar en lengua, y él dice, ¿cómo yo puedo decir amén si yo no entiendo nada? Tú sí quizás estás tranquilo, estás contento, ¿verdad? El que tiene el don, porque él sabe que está siendo edificado por Dios. Y te gratificas de esto, pero te olvidas de que tu hermano no está siendo edificado. Y muchas veces tu hermano se está escandalizando por esta acción. Hermanos, Dios no va a dar un don solamente para que tú disfrutes. Además, jamás un creyente debe jactarse y poner su don creyendo que es más santo que los demás, por su don. Hay personas que quizás, no, yo hablo en lengua y mira cómo soy más santo que los otros. Los otros no hablan en lengua, pero yo sí. Para jactarse, para decir que es incluso más santo que los demás. Cuando decimos amén, significa que nosotros estamos de acuerdo. La iglesia está orando en conjunto por lo que ha dicho Leire. Hay países sufriendo una persecución y la iglesia se pone de acuerdo en orar por aquel país, por aquellos misioneros que están sufriendo y decimos, amén, así sea, Señor. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, porque sabemos lo que estamos orando. Pero ¿cómo yo puedo decir amén a una cosa que yo no sé de qué va? Yo no sé qué está hablando. ¿Cómo podemos decir amén a algo que nosotros no entendemos, a algo que nosotros no conocemos? Por eso Pablo pregunta, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Hermanos, otra cosa es el tener un don. No significa que porque tienes ese don eres más santo que los demás. Eso puede incluso ser al revés. Que tú tengas ese don y eres más pecador que los demás. Porque tú tienes un don no significa de que tú eres más santo que los demás. Y vamos a ver ahora mismo, enseguida. Nosotros vemos aquí la iglesia de Corinto y hemos visto desde un principio una iglesia totalmente pecaminosa. Nosotros desde que hemos empezado a predicar en 1 de Corintios hemos visto todas las atrocidades, todos los pecados que había en la iglesia de Corinto. Sin embargo, una iglesia llena de dones. Puros pecadores llenos de dones. Así que no pienses que porque tienes un don, eres más santo que los demás, que puede ser al revés. Parece controversio, pero el Señor da el don a quien Él quiere. Y Él seguramente que trabajará en la vida de las personas. Nosotros vemos que en la iglesia de Corinto había una pecaminosidad, gente que aún vivía sus viejas costumbres. Debemos recordar que ya hemos predicado sobre esto. Ahí había un templo donde había 1000 prostitutas que profetizaban. Corinto era así, y venían de esta costumbre. Y las personas que estaban en la iglesia de Corinto, pues venían de estas costumbres. Un templo donde 1000 prostitutas profetizaban. Y ahí estaba pasando en la iglesia de Corinto esto. Unos que profetizaban, otros que hablaban en lengua, y había una confusión en la iglesia, y Pablo ahora tiene que llegar y intentar poner orden, ¿no?
en la casa del Señor. Hermanos, cuando uno viene a los pies del Señor, la vida vieja pasó, ¿no es así? La vida vieja pasó. Ahora, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas las dejamos atrás. Nuestras costumbres dejamos atrás. Ahora, nuestra vida está aquí, a la luz de la palabra. Amén. El versículo 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Fijaos lo que Pablo está hablando ahora a la iglesia de Corinto. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que a vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Más claro que esto? Agua. Habla lenguas, pero es preferible hablar 5 palabras que todos van a entender que hablar lenguas desconocidas que no va a edificar a nadie. Pablo mismo podría hablar en lenguas en la iglesia, pero en el versículo 2 que nosotros ya hemos leído, pero me gustó volver a siempre traer porque es bueno para nosotros, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El que habla en lengua no habla a los hombres. Por eso él no habla en la iglesia. Y dice, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero nadie lo entiende. Ahora Pablo anima a los creyentes a que se despertaran. Hay gente que está dormida en la iglesia, que la palabra está siendo predicada para su edificación. Dios está hablando a ellos, a esas personas, por medio de su palabra, por medio de la profecía, que es la predicación de la palabra. El Señor está hablando, pero no, está entrando aquí, sale aquí, no entiende. O es que tiene ya la vieja costumbre de los de la iglesia de Corinto, no quieren escuchar esto, porque ya estoy hecho con aquello que pasó, me gusta aquello. Y lo que está hablando ahora mismo el pastor no me interesa, entonces va a entrar por aquí, va a salir por aquí y seguiré mi vida como que si el pastor no ha dicho estas cosas. Yo seguiré haciendo lo que siempre he hecho. No permite que el Espíritu Santo traiga un renuevo. Y queda ahí, cerrado. Puedes hablar lo que quieras, que está cuerpo presente, pero la mente se ha bloqueado y ha dicho, eso desecho. Como que en vez de desechar lo malo, desecha la palabra y queda con lo malo. Pienso que es así. Debemos estar despiertos, hermanos. Los tiempos son malos. Debemos estar despiertos a la predicación de la palabra. El versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si pudiéramos, hermanos, ser como niños en la malicia, ¿verdad? Como niños en la malicia. Los niños no están pensando mal de nadie. Para ellos todos son buenas personas. Todos somos buena gente, pero ya nosotros somos complicados. Aquel como anda, aquel como habla, aquel como viste, y ya, es que, ¿verdad? Pero una cosa Pablo nos está advirtiendo aquí, que seamos como niños en la malicia, pero que seamos maduros en nuestra forma de pensar. Maduros, que cuando recibimos la palabra de Dios, la mastiquemos y la ponemos en práctica. La palabra de Dios no es solo para oír, es para poner en
práctica y debemos ser maduros leyendo la palabra e entendiendo la palabra. Hermano, si vienes de un contexto diferente de lo que es esta iglesia, yo te pido, de verdad, no cierres tu mente. Mantén la mente abierta. Mantén la mente abierta, no solo en la predicación del pastor, sino que mucho más en la palabra. Si lo que Pastor Gerson o yo predicamos aquí realmente está de acuerdo con la palabra, estamos predicando lo que dice la palabra, porque cuando nosotros predicamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo veo que mucha gente aquí está con las Biblias abiertas. Precioso. ¿Por qué? Porque nos da la curiosidad. Yo cuando digo versículo 10, los hermanos tienen la Biblia abierta y me acompañan. Es precioso. No solo están oyendo, sino que están leyendo también en sus Biblias. Pablo, cuando estaba allá en Tesalónica, predicando con Silas, hubo un problema, como siempre, donde él iba a predicar. Había problema, porque la gente no quería oír la predicación. Entonces, él se marchó de allí. Y voy a Hechos, capítulo 17, porque a partir del versículo del 10 al 12, ¿por qué? Porque ahí vemos el ejemplo de cómo nosotros debemos actuar, cómo debemos de recibir la palabra. Los hermanos de Berea, de la iglesia de Berea, recibían la palabra con ganas, con deseo. Y aunque conocían a Pablo, decían, mira, ¿será que lo que está diciendo Pablo es verdad? Ellos tenían algo de la palabra, porque la Biblia no estaba terminada, pero tenían algo de la palabra. Y mira lo que dice, Hechos 17, a partir del versículo 10, dice, inmediatamente, ya estaba él aquí en la sinagoga, decía, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos querían ver, escudriñando, para saber si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Estaba de acuerdo con la palabra. Y el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Eso sí es profecía, hermanos, que predica la palabra, que provoca cambio en la vida de la persona. Fijaos la cantidad de personas que eran salvas por medio de la predicación de la palabra. Las profecías ya están escritas en la palabra, pero debemos analizarlas. Lo que el pastor está predicando, ¿tiene de verdad fundamento en la palabra? Versículos del 21 al 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que aunque el Señor hablase en otras lenguas, aún así no iban a oír. Hablando de tiempos pasados. Así que el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Parece difícil, ¿verdad? Pero lo que prediqué la semana pasada, el Señor usa esos dones de lengua donde haya falta, donde haya necesidad. Aquí él dice, mira lo que dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes. Imaginaos un misionero que está en una tribu, creo que hablé eso el domingo pasado. Va a una tribu, hay un idioma súper raro, que él tiene que demorar 10 años ahí, en esta isla, en esta tribu,
10 años intentando aprender a hablar, otros 10 años intentando traducir cachos de la palabra de Dios. Imaginaos el tiempo que va a llevar para este hombre y conseguir predicar la palabra de Dios ahí. Y Dios puede dar un don para él en aquel momento y él consigue predicar la palabra en la lengua de ellos y muchos son salvos. Gente que no tenía al Señor, que no conocía al Señor, y Dios dio un don a esa persona y ella ahora pudo predicar y muchas personas son salvas. Entonces ahora incluso el proceso de traducción de la palabra será más fácil, porque ahora hay un montón de creyentes. Entonces es más fácil, ¿verdad? Pero él dice la siguiente parte dice que no a los creyentes, sino a los incrédulos, porque son personas incrédulas que no conocen del Señor. Y dice, pero la profecía, hermanos, porque un incrédulo, la profecía le vale. Tú hablas con un incrédulo, le vale la profecía, le vale la palabra. Tú hablas y entra por aquí y sale por ahí. ¿Por qué? Porque la profecía es para nosotros. Él dice, Pablo dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Oh, gloria a Dios. La profecía es para nosotros. Amén. Así que tenemos que estar con los oídos dispuestos a oír la palabra del Señor. Como ya hemos visto, la iglesia no necesita el don de lengua, porque este don edifica a la persona y no a la iglesia. Sin embargo, como hemos visto antes, el don de profecía exhorta, o sea, anima a la iglesia, consuela a la iglesia y edifica a la iglesia, porque es palabra de Dios. Amén, hermanos. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran ahí por la puerta indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Imaginaos esto. Ahora mismo entran personas sedientas de Dios, deseosos de conocer al Señor, porque alguien le dejó un tratado y ese tratado le habló y él dice, wow. Como tenemos a nuestro hermano Juan, que ha venido a visitarnos, quizás, y luego él entra por la puerta y estamos todos hablando en lengua. Y él vino a escuchar la palabra de Dios y no entiende nada. Dice, esa gente está loca, yo me voy de aquí. ¿No? El versículo 24, estoy ya casi terminando. Dice, 24 y 25, dice, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Oh, gloria a Dios. Es precioso, hermanos. No sé cómo sentís vosotros, pero es precioso. Esto, solamente la palabra de Dios puede hacer esto. Que una persona incrédula entre por esta puerta y escucha la predicación de la palabra de Dios y se postra, dice la palabra, y postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dios está entre nosotros. Amén. Para que sepamos un poquito, iglesia, algún comentario de Miguel Núñez. Dice, la palabra profetizar en su significado primero no es predecir el futuro. De hecho, como hemos visto en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 14, versículo 3, que lo vuelvo a leer, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En estas tres palabras no encontramos ninguna predicción de futuro. Está diciendo que la profecía es para edificación, exhortación y consolación.
De manera secundaria, el profetizar sí significa la predicción del futuro, pero en su forma primaria la palabra profetizar significa exponer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa profetizar para nosotros. Exponer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para su pueblo, para su novia, para su iglesia el domingo por la mañana? Que exponemos la voluntad de Dios para su pueblo. Amén. De esta manera, cuando el pastor predica un mensaje y está exponiendo la voluntad de Dios, esta es una actividad profética. Cuando el pastor está predicando la palabra, está exponiendo la voluntad de Dios. Eso es profético, hermanos. Hermanos y hermanas, seamos adultos en el entendimiento de la palabra de Dios. Y recuerde, los dones son para la edificación de la iglesia, de la novia de Jesucristo. Así que te pido, usa tu don para la gloria y honra de Dios. Usa tu don para la edificación de la iglesia. Pero te digo una cosa, tengas el don que tengas. Si no tienes amor, tu don está congelado. No hace efecto. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a todos y nos dé esta capacidad de entender su palabra.